Padre, te damos gracias en esta noche. Y cómo no darte gracias, Señor, si en ti lo tenemos todo. Tu regalo más maravilloso ya nos los has dado a través de tu Hijo. Tenemos nuestros nombres anotados en el libro de la vida y tenemos la certeza de llegar a tu presencia, Señor, para verte cara a cara. Gracias por esta noche, gracias por lo que nos vas a enseñar. Concédenos abrir tu palabra y a la vez abrir nuestro corazón. Que podamos escudriñarla y que quede grabado lo que estudiemos hoy y podamos ponerlo en obra. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar, vamos a regresarnos un poquito. Vamos a estudiar las dos cartas que escribe el apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el orden que van primera y después segunda. Pero comentábamos algo los pastores y queríamos retroceder un poco en función a estas dos cartas. ¿Alguien sabe? Como es estudio, voy a empezar a hacer preguntas. Cuando llevamos aquí un curso de un instituto bíblico que se llamaba antes FLET y después Semillas, o sea, ¿quién tomó ese curso de aquí? Johnny, Liz, Miguel, hermana Silvia también lo tomó. Y nada más. Polo. Bien. En ese curso, los que lo tomaron se acordarán que considerábamos varias cosas, entre ellas uno era la geografía bíblica. Y a veces es bueno tener el trasfondo en el contexto en que se escribió esto. ¿Alguien sabe, por ejemplo, el año en que se escribió la primera carta a los tesalonicenses? Aprox. ¿Alguien que quiera opinar, aunque sea a ver si le atina? Liz, por eso pedí que los que habían estudiado eso era para que no contestaran. Para la próxima te saco de la clase. ¿No? Más o menos años 50, 51 después de Cristo. ¿Cuándo se fundó esta iglesia? Bueno, se las voy a poner de otra manera la pregunta. ¿En qué viaje misionero fundó Pablo esta iglesia? Segundo. Es lo mismo, ¿ah? 2 segundos. Está bien, tienen palomita. ¿En qué capítulo del libro de Hechos nos relata la fundación de esta iglesia o el segundo viaje misionero de Pablo? ¿Verdad? Es que fíjense, prácticamente todas las cartas que escribió el apóstol Pablo están relatadas en el libro de los Hechos. Podemos ver el trasfondo ahí y los acontecimientos que sucedieron cuando se escribieron. Ustedes saben que hubo un primer viaje que realizó Pablo, iba con Bernabé, pero además iba con Juan Marcos. Y Juan Marcos se rajó, por decirlo de una manera, en ese primer viaje y se regresó. Digo, menciono todo esto porque ustedes fíjense cómo empieza esta carta, enviando Pablo saludos a los hermanos de Tesalónica, pero se suman a este saludo Silvano y Timoteo. 3 hombres, bueno, 2 hombres más Pablo, 3 hombres están enviando estos saludos. ¿Y por qué aparecen estos hombres y en ese orden? Bueno, cuando vamos al libro de los Hechos,
descubrimos que después del primer viaje misionero de Pablo, o apostólico más bien, después de que Juan Marcos se retira, llega un momento en que Bernabé le dice a Pablo: volvamos a visitar las iglesias. Y entonces Pablo se anima, pero Bernabé le dice: pero llevemos a Juan Marcos. Y dice Pablo: no, déjenme decirlo así, a los chillones no los llevo. ¿No? Y dice que no hubo una discusión, no fácil la discusión, una discusión fuerte, al grado tal que se separaron. Y Bernabé se fue con Juan Marcos, y ahí es donde aparece Silvano. Y Pablo se jaló a Silas, que es el mismo, Silvano y Silas. Vamos al libro de los Hechos. Para ver estos acontecimientos. Y ya en el capítulo 16, algunas Biblias quizás traigan subtítulos que no son parte de la Biblia, pero así la han dividido. Por ejemplo, esta Biblia que tiene, dice en el capítulo 16, Timoteo se une a Pablo y a Silas. Entonces, cuando emprenden ese segundo viaje, es mucho más largo que el primer viaje. En el primer viaje visitaron o fundaron ciertas iglesias, y en el segundo viaje se amplían más, empiezan a visitar las iglesias ya fundadas, ¿sí? Y amplían un poquito más esto. Entonces ellos llegan a una provincia, la provincia de Macedonia, y en esa provincia estaban varias ciudades, entre ellas Filipos, que es una ciudad importante también, y ahí fundan una iglesia Pablo. Y ahí ustedes saben lo que pasó: ellos son encarcelados, él y Silas, son azotados, cantando himnos, dice la escritura, a medianoche, y el carcelero se convierte, él y toda su familia, cuando cree que se han escapado todos los presos y está a punto de matarse, y Pablo dice: no te mates, estamos aquí todos. Y bajo ese asombro este hombre se convierte, ¿sí? Y entonces en el capítulo 17 es donde nos va a empezar a presentar la historia de la fundación de esta iglesia. Es cortito, se los voy a leer. Dice el capítulo 17, pasando por... Es que por eso me subí otra Biblia, porque esta ya no la veo. Anfípolis y Apolonia, por si quieren ponerle un nombre a una hija. Ya saben, los próximos que piensen tener hijos. Llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Ahí está la iglesia fundada. Era un grupo, no dice la cantidad, pero yo creo que numeroso, porque dice los griegos no eran poquitos, era un gran número, y mujeres también no eran pocas, eran bastantes. Entonces, bueno, ahorita vamos a eso. Tesalónica es una de las pocas ciudades que en la actualidad todavía existe. De las muy pocas que todavía existen, que nos narra el Antiguo Testamento. En la actualidad, Tesalónica se llama Tesaloniki. Es el nombre actual que recibe esa ciudad de Tesalónica. Actualmente está situada en el Golfo Salónico, y antiguamente se llamaba Golfo Termánico. Al principio esta ciudad se llamó Terme o Terma, que significa agua caliente.
¿Alguien sabe de dónde recibió esta ciudad su nombre? En la antigüedad muchas ciudades recibían nombres de alguien, incluso los meses que hasta la fecha tenemos fueron recibidos por emperadores romanos, o más bien ellos pusieron su nombre a los meses. Incluso hay 2 meses que tienen en nuestro calendario 31 días por culpa de los emperadores romanos. ¿Cuáles son? Los meses que tienen 31 días seguiditos, los 2 meses juntos. Julio y agosto. Son los únicos 2 meses del año de 31 días que son seguidos. Julio y agosto tienen 31 días. Y porque también Augusto quería tener su mes de 31 días. Y por eso después le acortaron a febrero. Y son unos datos. Pero esta ciudad también recibió el nombre en honor a alguien. ¿Alguien sabe en honor a quién? Miren, es que todo esto se los comento, hermanos, porque esto lo podemos estudiar como parte del contexto de esta epístola, de lo que fue esta ciudad, de dónde surgió, cómo surgió, quién la fundó. Alejandro Magno tenía un general llamado Casandro, que se casó con una media hermana de él, media hermana de Alejandro Magno. Era la media hermana de Alejandro Magno, esa mujer con la que se casó Casandro, que era un general de Alejandro Magno. Y este hombre le dio este nombre en honor a su esposa, ¿sí? Porque su esposa se llamaba Tesalónique. Y en honor a ella le puso este nombre a la ciudad. Y esta ciudad fue fundada alrededor del año 315 antes de Cristo. Después fue variando su nombre hasta convertirse en Tesalónica, y en el año 146 antes de Cristo se convirtió Tesalónica en la capital de la provincia de Macedonia. Se llegó a convertir en esa capital. Y esta ciudad tenía un importante puerto mercantil que junto con Corinto eran las 2 ciudades más importantes en cuanto a lo que había de mercantil en ese entonces, porque tenían puertos muy importantes. Se convirtió en una ciudad también cosmopolita, llegaban de muchos lugares, mucha gente, y ahí se hacía mucho comercio. Además, sobre esa ciudad cruzaba una vía que se llamaba la Vía Ignacia, algo que habían llegaron a hacer más adelante los romanos, una vía sumamente importante, ¿sí? Y cruzaba esta ciudad, y eso la hacía todavía más importante en función del comercio que se realizaba en esa ciudad. Algo que tenía como característica esta ciudad es que era una ciudad, aunque pertenecía o estaba dominada por el Imperio Romano, era una ciudad, digamos, libre. Ahorita les voy a explicar más o menos qué. Libre significaba que no tenía guarniciones romanas, que no había soldados romanos en esa ciudad. Aunque estaba dominada por el Imperio Romano, no había esas guarniciones romanas. Además, la provincia tenía el privilegio de acuñar su propia moneda. No le imponían la moneda los romanos. Ellos acuñaban su propia moneda. Su población se estimaba alrededor de 200,000 gentes, eran las que poblaban la ciudad de Tesalónica. Era una ciudad que pertenecía, les decía, a la provincia de Macedonia, y había una característica en la provincia. ¿Alguien me puede decir qué era una provincia? Hemos escuchado mucho lo que son las provincias, ¿no? La provincia de Acaya, la de Macedonia, pero ¿qué era una provincia? ¿O qué entienden por lo que es una provincia? ¿Vero?
Dice, yo soy provinciana, no sé, dice. ¿Qué era una provincia? No. ¿Alguien sabe qué era una provincia? Porque Tesalónica era una ciudad y pertenecía a una provincia, era más amplia la provincia. No era un pueblo pequeño. Bueno, una provincia se constituía de una región política, sobre todo fundados por los romanos. Ellos son los que empezaron a crear provincias. Y había 3 tipos de provincia en el tiempo en que se escribió el Nuevo Testamento. La primer tipo de provincias eran los distritos imperiales que gobernaba directamente el emperador romano. Ese era un tipo de provincia que existía. Un segundo tipo de provincias eran las senatoriales y respondían precisamente al senado que tenía el imperio romano. Y la tercer tipo de provincias que existían era la que correspondía a donde estaba el pueblo de Judea o Judea. Pertenecía a este tipo de provincias que se le llamaban provincias especiales, y eran las que estaban compuestas por terrenos escarpados o por pueblos recientemente conquistados. Y este tipo de provincias exigían un control absoluto de esas provincias. Y para eso ponían gobernadores a que estuvieran controlando toda esa región que había sido conquistada, o esa provincia que estaba conquistada, por medio de un procurador que iba a hacer la justicia en ese lugar. Y Judea pertenecía a este tipo de provincias, y curiosamente los judíos odiaban este tipo de dominio que tenían los romanos. Volvamos al libro de Hechos. Entonces, Pablo junto con Silas, en su segundo viaje, llegan a Tesalónica. ¿Sí? Llegan como era la costumbre de Pablo, aunque Pablo tenía la encomienda de predicar a los gentiles. Lo primero que hacía era llegar, si había en la ciudad una sinagoga, llegaba ahí. Y Tesalónica tenía una sinagoga. Y una sinagoga, para poder existir, necesitaba tener cuando menos 10 personas que asistieran para que hubiese una sinagoga. Cuando menos había 10 judíos, y había muchos más. Ahorita vamos a ver que había muchos más, pero cuando menos 10 que se reunían en la sinagoga. Y es ahí donde llega Pablo y dice que estuvo durante 3 semanas discutiendo con ellos acerca de Cristo, de la resurrección de Cristo, y predicándoles el evangelio. Y esto trajo la conversión de muchas gentes, pero también trajo el celo de otros judíos que también estaban ahí y que no vieron con buenos ojos a Pablo. Vamos a seguir en la lectura de Hechos. Verso 5 del capítulo 17. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos trastornan el mundo entero, que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Deduciendo lo que dice la Escritura, Jasón era un hermano que se había convertido y había hospedado a Pablo y a Silas. Pero lo interesante de aquí es que, fíjense, por eso les daba algunos datos. Eran 200,000 personas las que poblaban esta ciudad. Y fue tal el alboroto que se creó, que dice que toda la ciudad cayó en este alboroto. Pero fíjense cómo estos judíos señalaban a Pablo y a Silas, y después a Timoteo también. Dice, estos, ¿saben qué han hecho? Están trastornando toda la ciudad.
¿No te gustaría que nos dijeran a ti y a mí eso mismo? Que el lugar donde estamos lo estamos trastornando por la predicación del evangelio. Que no estemos pasando inadvertidos. Somos creyentes, pero estamos en el lugar donde estamos y no pasa nada. O a lo mejor sí pasa en algunos de ustedes. ¿Alguna vez te han prohibido algo? A mí una vez en mi trabajo me llamó uno de los jefes y me dijo: Jesús, ya no puedes estar haciendo lo que estás haciendo a la hora de la comida. ¿Ok? Dice: eso que te pones a leer la Biblia con estas personas que estás ahí. Si aquí en el trabajo no puedes hacer eso. Oiga, pero si es mi hora de comida. Pues sí, pero estás usando las instalaciones de la empresa. Te pones a comer en la sala de juntas y estás ahí enseñándoles la Biblia a otros. ¿Alguna vez has trastornado algo? Y fíjate lo que Pablo hacía y cómo lo identificaban los demás. Pero esos celosos llegaron al punto tal de buscar testigos falsos, de estar buscando a gente que lo siguiera en su turba, como hoy vemos todavía en la actualidad, ¿no? Hemos visto últimamente las manifestaciones que se dan, aún de mujeres encapuchadas haciendo destrozos. Eso no es nuevo, hermanos, ya estaba aquí desde hace muchos años. Y entonces dice también que han venido hasta acá, dice: a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Y estaba checando esto y miren, aunque hay palabras muy similares a las que nosotros usamos, no se aplican como las aplicamos nosotros. Hoy, ¿qué es una fianza? Tú das un pago, ¿sí?, como en depósito de algo, y puedes salir. ¿Sí? Aquí la fianza que le impusieron a Jasón no era como las que actualmente se dan. Él tenía el riesgo de perder hasta su casa por haber recibido a Pablo en su casa, por haberlo hospedado él y a Silas. Entonces, cuando él tuvo que pagar una fianza, digamos, hipotecó su casa para poder salir. ¿Qué tanto nosotros, digamos, ponemos de fianza de lo nuestro para defender el evangelio? Y entonces, bajo estas circunstancias, Pablo fundó la iglesia de Tesalónica y no fue mucho el tiempo que pudo estar ahí. Aquí habla de que estuvo 3 semanas discutiendo en la sinagoga y después, días después, lo están persiguiendo y tiene que salir huyendo. Más adelante, lo que sigue la escritura dice que de ahí tuvo que huir a Berea. Y estando en Berea, dice que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica cuando escucharon, pero dice que hasta allá llegaron los de Tesalónica para alborotar en Berea también la situación que Pablo estaba provocando con el evangelio. Entonces, no tenemos datos exactos de cuánto tiempo estuvo Pablo en Tesalónica, pero no fue mucho. O sea, digamos que fue una iglesia express que se fundó rapidísimamente y Pablo no tuvo mucho tiempo de estarlos instruyendo en la doctrina. Simplemente les habló, yo creo, lo básico, la salvación, y los dejó. Y así quedó la iglesia. Beto. Bueno, sí es importante mencionar algo que está aquí en el versículo 3, porque cuando dice que él entraba a las sinagogas y discutía, necesitamos entender qué discutía, ¿no? Y en el versículo 3 dice que exponiendo por medio de las escrituras, y el tema que él sacaba allí era que era necesario
que Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Entonces, eso era lo que él discutía con ellos, que quién era el Cristo, por cómo murió, por qué murió. Y el resultado de eso, de esa exposición de la palabra, la vemos en el versículo 4. Dice, y algunos de ellos creyeron. O sea, sí hubo mucha revuelta, hubo muchas cosas, pero de esos que escucharon la palabra, creyeron. Y eso es algo que debe darnos confianza a nosotros, que siempre que expongamos la palabra, nosotros debemos confiar en que es obra del Señor y que Él va a tocar los corazones, que no depende de nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer cuando compartimos algo es compartir la palabra, compartir a Cristo resucitado, y de eso el Señor se encarga y va a haber gente que crea, ¿sí? Aunque parezca que no, por las circunstancias, por el alboroto y por lo que pueda haber, va a haber siempre alguien que crea. Y dice en el versículo 4 que algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número. O sea, no solamente creyeron los judíos, sino que también creyeron pues muchos gentiles. Hay un buen número de gentiles, y para variar, mujeres nobles. Normalmente es una evidencia que las mujeres son más sensibles a la palabra. Pero hablaba de la nobleza, más bien. No, Al decir nobles. eran mujeres que eran sencillas y que tenían cierta posición, pensémoslo así. Pero al final son mujeres, es un número de mujeres, dice que no eran pocas. Un buen número de gentiles, sí, de una posición bien, sí, digamos. Pero no habla, cuando dice nobleza, está hablando de la nobleza de gente de jerarquía. De posición. Sí, de una posición. Pero sí es de resaltar esto, porque al final hay un resultado de esa exposición, de ese riesgo que tomó Pablo de exponer allí la palabra, que eso fue lo que lo hizo huir a Tesalónica, y es importante que consideremos también esa parte. Gracias. Sí, siempre va a haber. Y todo esto tiene un antecedente, ¿sí? Porque Pablo no había pensado ir a Tesalónica. Pablo tenía otros planes. Si regresamos un poquito al capítulo 16 de Hechos, dice, cuando ya en su segundo viaje misionero Pablo, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y entonces se mostró a Pablo una visión de un varón macedonio que le dijo que fuera para allá. ¿Y dónde estaba Tesalónica? ¿En qué provincia? En Macedonia. Y entonces Pablo no fue desobediente, dice, a la visión que tuvo, y el varón que vio le pidió ir a Macedonia, y allá se dirigió y allá fundó la iglesia de Tesalónica. ¿Esto por qué, hermanos? Mira, cuando seguimos la voz del Espíritu, de verdad, algunas cosas van a suceder que Dios quiere, que están en los planes de Dios. Nosotros podemos tener nuestros propios planes, pero el Señor no los puede cambiar. A mí me impresiona más atrás en el libro de Hechos, o sea, por ejemplo, podemos ver lo que estaba haciendo Felipe en Samaria. Y dice que por medio de él había milagros, prodigios, portentos. Y a la lógica nuestra diríamos, oye, pues que se quede Felipe ahí en Samaria, la está haciendo, ¿no? Pero dice la Escritura que de repente el Espíritu Santo le dijo a Felipe, sal de Samaria y desciende por un camino que es desierto y que va a Gaza, y el Espíritu no le dijo ni para qué, pero él obedeció. Y Felipe se fue de ahí. Y allá en el desierto se encontró un etíope, un negrito, que era así el tesorero de la reina Candace de Etiopía. Y a ese le predicó, porque iba leyendo al profeta Isaías,
y lo bautizó en el desierto, y en el momento que pasó eso, el Espíritu se lo llevó a Felipe, y después ya nada más lo vemos ser mencionado más adelante, que Felipe tenía 4 hijas que eran profetisas. Y prácticamente desaparece del mapa Felipe. Pero para esa misión estaba Felipe, pero fue obediente a la voz del Espíritu. Y en algunos casos va a ser así. ¿Se acuerdan lo que vino a compartirnos nuestro hermano? Pues ya no me acuerdo de su nombre, pero el egipcio. ¿Alguien se acuerda de su nombre? Sama. O Same. Lo que nos compartió acerca de Ananías, no el que se murió, sino el otro Ananías. Y también Ananías aparece ahí ya, pero fue el que le predicó a Pablo y el que le trajo la sanidad a Pablo. Y aquí en este caso, Pablo y Silas obedecen a la visión y se funda la iglesia. Les digo, poco tiempo estuvo ahí a Pablo y no le dio chance de estar ahí. Todavía cuando llega a Berea, lo siguen persiguiendo y de ahí tiene que huir. Después a Atenas y después llega a Corintio, y la escritura así dice que en Corintio se quedó 18 meses, año y medio. Y los que han estudiado esto dicen que desde Corintio es de donde escribió esta epístola Pablo a los tesalonicenses. Desde ahí se las escribió. Y no mucho tiempo después, algunos creen que incluso máximo fue un año después de que fundó la iglesia en Tesalónica, que les escribió esta carta. A una iglesia, digamos, apenas naciente, con poco conocimiento de doctrina, ¿sí? Pero con una fe ferviente de lo que habían escuchado y de lo que habían creído. Y entonces ellos estaban caminando sin mucha dirección. No les dio chance Pablo, o no tuvo el tiempo Pablo de instruirlos mucho en la doctrina. Y de hecho podemos ver esta carta, que no es una carta donde él esté poniendo mucha doctrina, mucho fundamento, ni siquiera que esté corrigiendo lo que esté torcido de la iglesia. Más bien es un aliento el que él les está dando a los hermanos de Tesalónica. Se está gozando de lo que pudo haber sembrado y de lo que está recibiendo como noticias, y lo que quiere es animarlos a ellos, y ellos se quedaron con muchas dudas. A lo mejor a Memo le pasó cuando estuvo yendo a Huitzilan, aunque pudieran tener años allá, a lo mejor había muchas dudas, mucha falta de doctrina. Y a lo mejor a todos nos ha pasado que hemos llegado a algún lugar, ¿sí?, que pueda estar más alejado, y decimos, híjole, a los hermanos les hace falta mucho todavía. De verdad nosotros hemos sido bendecidos con tanta enseñanza. Incluso a veces hemos dicho, a lo mejor cualquiera de aquí pudiera ser pastor en un lugar donde tienen poca enseñanza. Pero Pablo no se quedó nada más con eso. Él quería enseñarles a los hermanos, o quería instruirlos, y entonces es por eso que él escribe esta primera epístola, porque una de las cosas que más preocupaba a los hermanos de Tesalónica, yo creo que es con lo que se quedaron, de lo que ya mencionaba ahorita Beto, de esos versículos del capítulo 17, de lo que predicó Pablo a un Cristo resucitado y un Cristo que iba a regresar. Y sucede que en Tesalónica los hermanos pues anhelaban el retorno de Cristo, pero no llegaba, y empezaron a morirse. Y eso era una de sus grandes preocupaciones. Entonces, bajo este contexto, es como se funda y se escribe la primera epístola a los tesalonicenses. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Sí. En el versículo 2 dice que Pablo acostumbraba a ir a las sinagogas y que se quedó ahí 3 días de reposo. Cuando se habla de días de reposo se habla del sábado. Entonces se quedó 3 semanas, podríamos decirlo así. A eso se refiere con 3 días de reposo. Sin embargo, escuché algunos comentarios en donde decían que era imposible que en 3 semanas se fundara una iglesia,
porque inclusive ellos recibieron ayuda en 2 ocasiones y por la falta de comunicación que había no era posible que la iglesia apoyara en ese tiempo. Otra versión dice que tal vez cuando tuvo que huir no salió de la ciudad, sino que se quedó por ahí, pero bueno, son… No, ya después en la epístola a los tesalonicenses se aclara que él huyó, pero se quedó Silas y después envió a Timoteo. Así es. Y los dos se quedaron para seguir instruyendo a la iglesia. Pero él tuvo que salir huyendo. Como de muchos lugares, él especialmente tuvo que salir huyendo, pero dejó a Silas, ¿no? Y después es el mismo Timoteo, después más adelante, el que le va a dar informes de cómo está la iglesia, que eso es lo que lo motiva después a escribir la epístola, ¿sí? O sea, no hay fechas, no solo lo que nos deja el libro de Hechos. Algunos comentaristas han dicho que fue como 1 año y medio para la fundación de la iglesia, pero no necesariamente con Pablo, ¿sí? Otros dicen que fue menos de 1 año, pero de que fue poco tiempo, y no le dio oportunidad de instruirlos más a fondo, de manera más profunda en la doctrina, ¿no? Entonces, eso más o menos es el contexto o el trasfondo histórico, geográfico de cómo se fundó esta iglesia. ¿No hay comentarios? Sí, Memo. ¿Qué es lo que forma una iglesia? ¿Cuándo podemos considerar que una iglesia está formada? ¿Qué es una iglesia? ¿Cuántas? ¿Cuándo? ¿En qué tiempo? Pregunto esto porque en algunos lados no se tiene claridad. Y sobre todo en la iglesia metodista, por ejemplo, cuando se iniciaba una obra en algún lugar, mientras no se estableciera un pastor oficialmente y no pasaran algunos años, no era considerada iglesia sino una misión, algo que no está en la Biblia. Pero entonces, ¿cuál debería de ser para nosotros una iglesia? ¿Qué constituiría una iglesia? Sobre todo por esto que ahorita estamos diciendo. Decía Chucho que algunos piensan que no podía haberse formado una iglesia en tan poco tiempo. ¿En qué tiempo? ¿Qué dices? Donde 2 o más se reúnan en mi nombre. Eso ya es una iglesia. No se requiere más que 2. 1 no, pero 2 sí. Ahí está una iglesia ya. En ciernes, como inicio. Pero esa es una iglesia. Las células que tenemos son iglesias pequeñas. Les llamamos células, no cédulas como algunos les dicen, sino células, porque algunos dicen que son cédulas, no, son células, porque hacemos referencia a las células del cuerpo que se dividen y se multiplican. La idea de una célula es un grupo de hermanos en una casa que esperamos que se divida en 2 y luego en 4 y luego en 6 para que crezca más la iglesia. Y esperamos que este año algunos varones ya abran sus casas para iniciar una célula, como decía Chucho, tienen lo suficiente algunos varones como para ya empezar a compartir a los demás. Entonces una iglesia pues empieza con 2 personas cuando menos. Así que no se necesita tiempo para fundar una iglesia. Ahora, no eran 2 los que empezaron allí en Tesalónica. Ahí da el dato de que eran muchos más. Pero para formar una iglesia se requiere también de autoridades que gobiernen esa iglesia. No puede ser simplemente hermanos que se reúnen. Desde luego que eso es lo que funda o forma la iglesia, pero es necesario que haya cabezas, autoridades. Y lo que Pablo hacía a través de los hermanos Silas y de los demás hermanos era dejarlos allí para que ellos tomaran la autoridad de ese pequeño grupo que se iniciaba
Y una vez que ellos se iban, establecían ancianos, dejaban hermanos ya maduros que estaban al frente de ese lugar. Es así como se forma una iglesia. Se comparte el evangelio, se hace un grupo pequeño y entonces se deja establecido a cuando menos 2 ancianos. Nunca es bueno que haya un solo pastor o un solo anciano. Y entonces ya está la iglesia, aunque sean 10 gentes y 2 ancianos. Y ellos se van a encargar de enseñar, de dirigir la iglesia, de tomar la autoridad y el gobierno de ese grupo. De hecho, muchas iglesias se fundan cuando a veces se va a la casa de alguien a compartirle, estaba enfermo, se oró y esa persona empezó a creer y se le empieza a visitar y ahí se está fundando una iglesia. Digamos, no está totalmente constituida, pero ya es una iglesia. ¿Sí? Por ejemplo, si retrocedemos un poquito más al capítulo 14, después de que apedrean a Pablo en su primer viaje apostólico, después dice en el versículo 21 del capítulo 14, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, lugares por los que ya había pasado Pablo, predicando el evangelio, y se confirmaron los ánimos de los discípulos. O sea, había compartido el evangelio, creyeron y se volvieron discípulos y los estaban confirmando, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos. Entonces ya de esa forma, digamos, oficial se hacía una iglesia. Constituyeron ancianos, pero desde el momento en que hay creyentes, eso ya es una iglesia. No está bien constituida, pero ya es una iglesia. Y fue lo que pasó en Tesalónica. Bueno, no dice que hayan constituido ahí ancianos, pero de que había creyentes y muchos, lo sabía. Y entonces precisamente escribe una carta a la iglesia en Tesalónica. Eso es lo que está haciendo. Bueno, escribió 2 cartas a esa iglesia en esa ciudad donde ya había muchos creyentes. Que eso es lo que nos deja ver el libro de Hechos, ¿no? Se convirtieron muchos griegos y mujeres nobles no pocas. Entonces había lo suficiente, ¿sí? Yo les he compartido algo de la primera congregación donde empecé a reunirme yo, una que está enfrente del mercado de Jamaica sobre el eje 3 de Morelos. Ahí dice, casi enfrente del estacionamiento, dice Tabernáculo Bíblico Shekinah. Y cuando yo empecé a congregarme ahí, un tiempo después me contaron la historia de esa iglesia. Eran 4 hermanos, 4, ¿verdad? Apellidados Brito, Paco, Silvio, Asael y Absalón. 4 hermanos. Y una hermana, Carlota. Y entonces ellos viven a unas cuadras de ahí y tienen un garage un poquito amplio. Y a ellos les compartieron el evangelio y empezaron a tener reuniones en su casa. Así empezaron, reuniones en su casa, ahí empezaron. Sí, lo que decía Memo hace 8 días, ¿no? Empezaron ahí, no sé cuánto tiempo estuvieron así, pero llegó el momento en que eran 100 gentes ahí. Y no había pastor, no había nada. 100 gentes estaban ahí. Hasta que un día llegaron. Sin embargo, te aseguro que había alguien que dirigía, que citaba. Sí, ya estaban organizados, ¿no? Pero hasta que llegó un día un apóstol y él estableció a alguien, dio profecías y ya estaban. Y entonces se constituyó la iglesia, digamos, oficialmente, pero la iglesia ya existía. Y entonces les pusieron al hermano Paco como el pastor principal, ¿sí? Y empezó a funcionar así. Al poco tiempo, ese local que tienen ahí enfrente del mercado de Jamaica, estaba otra congregación y estaba muy mal. Y los gastos los estaban ahogando. Como aquí a nosotros, el pago de luz, de agua y otro tipo de gastos. Sí, bueno, no nos están ahogando a nosotros, ¿no? Pero a ellos los estaban ahogando, y cuando se enteraron de que estaba ese grupo que tenía mucho más gente que los que estaban en ese local,
fueron y les dijeron, ¿se quieren quedar con el local? Se los dejamos. Dijo, pues ya tenemos local, se fueron al local y a partir de ese entonces, más de 30 años, les regalaron el local y ellos lo están llevando el local, que también es una propiedad federal. Pero ellos tomaron posesión de ese local. Muchas iglesias se llegan a formar así, como hace 8 días nos comentaba Beto, Memo de Acueducto, ¿no? Y de otras. De hecho, en la casa de Fina se fundó esta iglesia, hermanos, con otro nombre, pero esta iglesia salió de las reuniones que se hacían en la casa de la hermana Finita. Entonces, por eso vean qué importante es que nosotros tengamos reuniones en casa. Sí, son iglesias en pequeño, que cada uno de nosotros podamos asistir. Quítate prejuicios, ¿sí? Ya se va a abrir una en casa de Chava. Tú asiste a una. Si tienes alguna duda, ven y platica con nosotros. Una la lleva caro. A lo mejor a algunos les dé cuscús, porque ay, es caro. Pues sí, es caro la que la está llevando. ¿Sí? Y al otro allá. Sí. Miren, ¿saben cómo yo inicié cuando llegué aquí? Yo le dije a Memo, hay una persona, un hermano de la otra congregación donde yo venía, que él tenía un negocio. Bueno, lo sigue teniendo. Tenía como 3 tornillerías aquí en Rojo Gómez. Bueno, una en Rojo Gómez, otra en Ermita y como 3 o 4 tornillerías. Me dice, entre todos tengo como 30, 40 trabajadores. Me dijo, ¿por qué no vienes a darnos un estudio? Dice, yo programo a todos mis trabajadores los jueves, antes de abrir, le mocho 1 hora a su tiempo de trabajo, te los junto a todos y venos a dar un estudio. Le pregunté a Memo y dijo, ve. Digamos, me empecé a entrenar ahí. Estuve yendo más de un año. Tu inicio precisamente, digamos, y eso para ser pastor. No prosperó por unas situaciones que había con el hermano que no estaba muy derecho, ¿sí? Pero si hubiera prosperado, se podía haber fundado una iglesia ahí. Hubo detalles que no me gustaron porque después me presentó a otra persona y dice, mira, y él tenía chorro de lana. Dice, y me fue a enseñar un local, mira, nos ofrece este local, caben como 200 sillas. Pero como que él iba a ser el socio mayoritario, le dije, pues no, como que así no me late, ¿no? Porque el que paga la música tiene derecho a escoger la canción. Cuidado con él. Y no debemos de depender de nadie, hermanos. Nunca. ¿Sí? O sea, nosotros no debemos vendernos. ¿Cómo se llama aquel sacerdote Micaías? El que lo compró uno. Tú sé mi sacerdote. Y así más o menos como que querían, tú sé nuestro pastor, nosotros te vamos a decir lo que tienes que hacer. No es por ahí, ¿no? Bueno, eso es nada más entre paréntesis. Sí, Beto. Bueno, sí es importante recalcar que siempre estos son como lo que se ve cuando el Señor quiere abrir una obra en algún lugar. Él pone los medios, abre puertas, establece autoridades, hay un respaldo de autoridades, porque también sabemos de casos en donde alguien que, pues, no sé, que sabe enseñar o tiene facilidad de palabra y se le ocurre, ¿no? Voy a poner mi iglesia y no hay un respaldo, simplemente empieza a crecer el número de personas allí porque la persona que expone pues estudió para eso y lo hace bien, y entonces pareciera que eso está bien, pero lo correcto es lo que estábamos viendo, que es el Espíritu el que nos guía, es el Espíritu el que nos lleva a ciertos lugares, y por medio del Espíritu hay una confirmación de lo que se debe hacer, a quién se debe establecer, y siempre viendo que las autoridades ya establecidas son las que van a respaldar esa obra. Esto que dice Beto, hermanos, es muy importante. Porque
si esto fuera vigilado, se evitarían muchas divisiones. Imagínense que Chucho Rubio siente que tiene saliva, sabe comer pinole y de repente empieza a platicar con Miguel, con Mario y obviamente con su yerno y les dice, voy a empezar a reunirme aquí en la casa, vénganse tal día. Él de sus pistolas. Y ustedes lo siguen. Y empieza él a hacer esto y después viene y ya convenció también a X, Z, y ya tiene 40 hermanos de aquí del Triunfo. ¿Saben cómo se le llama eso? Es una división, esa no es una iglesia. Eso es abigeato. ¿Mande? Llegó a pasar. Entonces, esto que Beto está diciendo es muy importante, hermano. No, ¿cómo entonces sería si es una célula? Catita sabe muy bien de eso. Eso es traición, eso es dividir. Pablo decía, yo no he predicado el evangelio donde ya se fue sembrada la semilla. Eso no se vale. Sucede allá afuera también. Alguien pone una empresa y de repente está funcionando y un abusado ya ve el teje-maneje y pone el mismo negocio enfrente con empleados de la misma empresa. Eso es no es además de traición, ¿cuál sería la palabra? Es deslealtad. Es una deslealtad, ¿no? No se vale. Entonces, pero qué diferente sería que nosotros dirigiéramos a Chucho y le pidiéramos a Chucho que él abriera en su casa una célula e incluso vamos a pedirle a algunos que vayan allí, los que están viviendo cerca de Chucho. Estamos apoyando a Chucho, fíjense. Chucho nos reconoce como autoridades y entonces empieza a crecer la obra. Y probablemente al año les decimos, hermanos, ya es una iglesia allí con Chucho y ya no va a depender de nosotros. Ahora Chucho va a ser el pastor en esa congregación junto con su yerno y ya tiene 100 personas y puede ser que se multiplique y sea más grande que esta iglesia, como ha pasado en algunos casos. Pero es conducida con autoridad, con respaldo del Señor. Aquí el punto es que si Él está bajo autoridad, que ese es el problema de los que no lo hacen así, Él va a tener el respaldo de Dios, la bendición de Dios, y no está haciéndolo por sus pistolas. Cuando se levanta una obra así, además de traicionar, además de la deslealtad, Dios no tiene su mano metida allí y pueden suceder cosas gravísimas como sucedió en algunos grupos que quisieron levantarse tomando gentes de aquí. Y es que es importante decirlo porque es muy fácil que a alguien se le ocurra y diga, hasta por las redes sociales, ¿no? Alguien puede hacer un grupo y decir, pues miren, nos vamos a juntar, no sé, X número de personas y les voy a estar mandando un estudio, pero ¿con respaldo de quién? Eso es lo primero que debemos preguntarnos. Ok, hermana, tú lo quieres hacer, ok, hermano, tú lo quieres hacer, pero ¿quién te está respaldando? ¿Los pastores lo saben? Sí. No es que yo pueda hacerlo, el asunto no está en que yo pueda. A lo mejor hay alguien que es capaz, puede compartir el evangelio, puede llevar un estudio, pero en la Biblia nunca vamos a ver, nunca, que alguien inicie algo por sus pistolas, nunca. Y eso es muy importante, hermanos, porque el único que sabe dividir es Satanás. Entonces es muy importante que las personas, este martes pasado, lo voy a decir, nosotros tenemos reuniones de pastores desde hace muchos años. Y este martes pasado un pastor se paró y dijo, hermanos, yo quiero mencionarles que el hermano fulano de tal está muy sentido con todos nosotros. Porque pues nadie lo ha buscado. Y entonces, cuando siguió defendiéndolo y diciendo, le dije, a ver, hermano,
Yo sé muy bien por qué el hermano se fue. Por cierto, no es pastor, les dije. Y muchos se sorprendieron porque daban por hecho que era pastor. Él se fue porque siempre ha querido destacar y no se le ha dado chance. Esto es algo muy, muy especial. Hay quienes les gusta ser líderes. Hay quienes les gusta protagonizar, hay quienes les gusta destacar y ya quieren. Pero para eso se requiere un orden. No es nada más, son ovejas, no es la tienda que yo pongo y mi changarrito. Es posible que tú a lo mejor hablas muy bien y tienes conocimiento bíblico, pero si tú no tienes el respaldo de Dios, estás jugando con fuego. Entonces le dije, mira, lo que pasa es que el hermano no es pastor, pero él se ostenta como pastor. Y cuando íbamos a tener la reunión de iglesias, yo les dije a todos, porque yo los presido, les dije, pastores, ¿alguno de ustedes quiere predicar el día que nos reunamos con las iglesias? Ninguno me dijo nada, porque todavía no teníamos la fecha exacta. Entonces este hermano me manda un WhatsApp y me dice, hermano, nadie te respondió para predicar ese día, pero ¿nada más era para los pastores o también Le dije, solamente es para los pastores. Me puso muy bien, se dio de baja y ya no vino. Con eso nos está mostrando que no está calificado para. Ahora sí que el que se apunta es al que menos vamos a llamar. ¿Por qué? Porque el orgullo es lo que lo mueve y eso nunca va a ser bueno. A mí me gustaría llamar a alguien que no quiere. Alguien que yo le diga, oye, a partir del domingo yo quisiera que en tu casa, no, Memo, todavía yo no quisiera. Esos son los buenos. Pero los que me dicen, claro que sí, con mucho gusto yo, esos son los malos. Hasta te tardaste. ¿Sí me entienden? ¿Por qué? Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. ¿Por qué? Porque tú estás basándote en tu poder, en tu capacidad, en lo que tú sientes que... Moisés, ahí está el caso de Moisés. Moisés ve a Egipto, yo te voy a usar y Señor manda a otro. Siempre es bueno que alguien no quiera. Yo soy tartamudo, mejor envía. De veras, yo ya soy muy viejo en esto, hermanos, y bueno, en esto y en otras cosas. Y yo ya sé. Cuando hay protagonismo, yo veo foquitos amarillos prendidos. Aquellos que más quieren son a los que más los bajo, hermanos. Tirándole a rojo, amarillos tirándole a rojo. Entonces, esto es muy delicado, hermanos. Es muy delicado. ¿Por qué? Porque es el principio del diablo. Pondré mi trono entre las estrellas. Me haré semejante al Altísimo. Ese principio nunca va a ser bueno. Por eso, para que alguien pueda llegar a ser un líder, necesariamente tiene que haber un respaldo. Y lo que dijeron los pastores es, bueno, ¿y este hermano quién lo apoya? Ahora, voy a aumentar algo más. Casualmente este hermano, hace muchos años vino y me buscó. Me dice, hermano, yo quiero que tú seas mi pastor. Le dije, mira, aprecio el que tú me lo estés pidiendo, pero eso no es un asunto de que yo te diga sí, se acabó. Primero conozcámonos, le dije. Y para conocernos, te invito a que te reúnas aquí con nosotros. O sea, ¿qué le dije? Ven y siéntate. ¿Quieres que sea tu pastor? Ven y siéntate. Vino esporádicamente. Nunca estuvo dispuesto a ser discípulo. Él ya quería ser pastor. Así no funcionan las cosas. ¿Me comprenden, hermanos? Entonces esto que Beto ahorita resalta es muy importante. Cuando alguien inicia una obra y no está siendo respaldado
ahí hay peligro. Es más, yo le diría, todas las ovejas de todas las iglesias que vean que sus pastores o su pastor, de preferencia pastores, cuando menos dos, estén bajo autoridad. Ustedes saben que yo no me manejo solo. Es muy importante siempre que un pastor tenga otro pastor. Si no, las iglesias que más problemas dan normalmente son las que los líderes son los papas fritas. Solitos, nadie les dice nada, hacen lo que quieren. Cuidado, hermanos, eso es peligrosísimo. Y vemos el principio en la Escritura. Generalmente, aunque pudiera darse hoy el caso de que alguien pudiera querer levantar algo, casi siempre eran otros los que lo levantaban. En este caso Pablo, y él era el que constituía y dejaba a alguien, ¿no? Se convertían y esa gente empezaba a crecer y conforme No hay una pasaba sola el iglesia del Nuevo Testamento que haya sido movida por alguien de iniciativa individual, propia, nadie, ¿no? nadie. No lo es. Y creo que Para es eso un están los principio, apóstoles. y es un principio que en la actualidad es vigente. No es alguien que empiece su propia iglesia. Siempre tiene que tener el respaldo de alguien. Muy importante. Y ese alguien lo va a poner. Hay un libro, no lo venden, pero se llama Y se constituyeron ancianos. Nuestro hermano Larry Snyder, algo así se apellida, ¿no? Y él también escribió otro libro que se llama Establezca su iglesia. Pero él va presentando principios ahí de cómo se establece una iglesia. No es alguien que ya la establezca, sino el principio que estábamos viendo Y no es ahorita. un negocio, pues, no es un changarro. Sí, no se trata de eso. A lo mejor en el mundo lo pueden hacer así, pero no es en la iglesia. Tiene que haber, después lo vamos a ver, porque ya cuando entra a la epístola a desarrollarla Pablo, está hablando de los que son llamados, de los que son escogidos. Capítulo 4 ¿sí? en adelante. No solo de los que quieren, ¿no? Y tengamos cuidado en eso. Rubén, pasa a la cena, ¿no? Por favor.